Vamos a intentar explicar un poquito lo que es las contraseñas, ¿sí? ¿Por qué nosotros anunciamos de alguna manera a modo de pregunta lo que es el fin de las contraseñas, ¿sí? Tal como me presentó Rafael, bueno, mi nombre es Fernando Catoira, yo trabajo en ESET Latinoamérica, vengo desde Buenos Aires, se darán cuenta por mi acento de que no soy mexicano. La primera vez aquí en el país y la verdad la estoy pasando muy bien, así que muchas gracias por la hospitalidad. Y bueno, vamos a intentar explicar un poco en qué consiste esto. Bien, nosotros conocemos todo lo que son las contraseñas, todo el mundo utiliza las contraseñas para de alguna manera iniciar sesión en algún servicio, para utilizarlas para nuestros servicios privados o quizás dentro de la organización. Por lo tanto, ocurre algo bastante particular que tiene que ver con qué hacemos con las contraseñas. ¿En qué momento nosotros nos acordamos de las contraseñas? ¿Cómo hacemos para recordarlas? ¿Las anotamos? ¿No las anotamos? Aquí hay un pequeño chiste que tiene que ver con que esta persona ve la contraseña como asteriscos y termina cambiando la contraseña por asteriscos porque es la única forma de acordarse de todo eso. Sin embargo, las contraseñas siempre tenemos que pensarlas en el sentido de que resguardan información sumamente importante. Por lo tanto, muchas veces, y esto me hago cargo yo también en su momento, uno no valora lo suficiente como hay que valorar a las contraseñas, ¿sí? Porque las contraseñas son como la llave de una casa, lo que protege nuestros bienes, lo que protege nuestra información. Entonces, cuando nosotros hablamos de ataques y de los estudios que hemos realizado en ESET Latinoamérica, se nos viene a la mente qué tipo de ataques vulneran las contraseñas, ¿sí? El más común de ellos, o el primero que podemos mencionar, es la fuerza bruta. La fuerza bruta no consiste nada más que nada menos que realizar un ataque de prueba y error, ¿sí? Frente a un usuario de una contraseña, buscando acertar, ¿sí? Otro de los casos es el malware. Vamos a ver que esto es de lo que nos ocupamos nosotros, ¿sí? Que tiene que ver con las amenazas informáticas o los códigos maliciosos, y es donde también vamos a ver algún ejemplo de cómo roban contraseñas. Luego viene el phishing, que es algo que está bastante de moda y que lamentablemente está afectando muchísimo a las entidades bancarias, no porque las entidades bancarias no tengan medidas de seguridad, sino porque los ciberdelincuentes tienen foco en las entidades bancarias por el simple hecho de que las entidades bancarias manejan dinero. Al manejar dinero se transforman automáticamente en un foco de ataque predilecto y, digamos, preferido por los ciberdelincuentes, ¿sí? El phishing consiste en la clonación de un sitio web que estéticamente luce igual que el sitio original y se engaña a la víctima para que acceda a sus datos, sus credenciales, en esa página falsa, creyendo que es una página verdadera. Lo vamos a ver en una demostración un poquito más adelante para que quede claro. Y finalmente, otro de los tipos de ataques que hay son los ataques a los servidores. Estas son personas que explícitamente utilizan sus conocimientos en informática, sus conocimientos en sistemas, y realizan un ataque explícito a un servidor determinado de una determinada compañía con diferentes fines, ¿sí? Vamos a ver también algunos ejemplos. Entonces vamos a entrar en cada uno de estos aspectos y vamos a ver algún ejemplo puntual en el lapso de tiempo pequeño que tenemos aquí para mostrar esto, ¿sí? Fuerza bruta. Fíjense, este es un caso muy puntual donde la Universidad de Oslo demostró en el año 2012, es decir, el año pasado, que con una contraseña de 8 caracteres, es decir, la longitud de la contraseña media promedio que se utiliza en la mayoría de los servicios, tan solo se puede romper en 6 horas, ¿sí? Cualquier persona que tenga una GPU a su disposición y lo pueda hacer, lo puede romper en 6 horas. Y peor si son de 6 caracteres, estamos hablando de 5 segundos, ¿sí? 2 caracteres que agreguemos, salta el tiempo promedio para romper esa contraseña de 5 segundos a 6 horas, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando que hoy 8 caracteres ya no son suficientes, ¿sí? Por lo tanto, les aconsejo de que si utilizan contraseñas de servicios demasiados, por decirlo de alguna manera, que protegen información demasiado crítica, en lo posible utilicen contraseñas mayores a 8 caracteres de longitud. Un caso real, ¿sí? Fue Twitter este año. ¿Por qué? Porque vulneraron el Twitter de McDonald's, ¿sí? Todos conocen a la cadena de McDonald's. Ven que está certificado, es decir, que es la cuenta original de McDonald's. Ese pequeño tilde que ven allí certifica que esa es la cuenta oficial. Alguien pudo a través de fuerza bruta vulnerar el sitio de McDonald's, el Twitter de McDonald's, disculpen, y de esa manera tomó control de la cuenta y empezó a escribir una serie de mensajes no muy amigables con la empresa McDonald's, ¿sí?
Bien, si ahora pasamos al otro caso, tenemos el malware. De esto hay toneladas, nosotros nos dedicamos todos los días a investigar sobre este tópico. Y también tenemos un caso bastante puntual que trajimos que afecta a Latinoamérica y que se llama Dorbot. Dorbot logró transformar una serie de computadoras, de sistemas, de forma, por decirlo de alguna manera, sigilosa, sin que el usuario se dé cuenta, y transformar esa máquina y poder controlarla. Esas máquinas se llaman zombies por las analogías con las películas de los muertos vivos, pero tiene que ver con controlar una computadora de forma remota sin que el usuario infectado se dé cuenta. ¿En qué terminó Dorbot? En la afección de 15 países diferentes de Latinoamérica y llegó a controlar más de 80.000 equipos a la vez. Una persona o un grupo de personas muy selecto podía controlar 80.000 computadoras diferentes al mismo tiempo. ¿Y qué podía hacer con esto? Robar las credenciales era uno de los aspectos principales. ¿Qué tipo de credenciales? Bancarias. ¿Para qué? Para robar dinero, para realizar transferencias de esas cuentas, y cuando el usuario se diera cuenta de que su cuenta bancaria había sido vulnerada, ya, digamos, de alguna manera, estaba rezagado en el tiempo y tenía que ir a discutir con la entidad bancaria y esta persona ya se había hecho este dinero. ¿Sí? Aquí vemos un pequeño diagrama de cómo fue, cómo trabajaba. De esto, de todas formas, no me voy a detener demasiado porque es una información un poco más técnica. Cómo fue cómo afectó a los diferentes países de Latinoamérica, ¿sí? En porcentajes, a México también, ¿sí? Lamentablemente, Argentina, Chile, que fue uno de los países más afectados, ¿sí? Vemos ahí Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, ¿sí? Estamos hablando de una gama de países importantes dentro de la región de Latinoamérica. Bien, bueno, aquí vimos algunos números más que también tienen que ver con cuántas cuentas habían sido robadas, pero bueno, es más del código malicioso en sí, que si quieren leer un poco más de esto pueden acceder a nuestro sitio y van a tener muchos posts que hablan explícitamente sobre Dorbot. Otro tipo de ataque que mencionábamos anteriormente, el phishing. Fíjense, les traje un caso puntual de nuestro laboratorio que analizamos un phishing de una entidad bancaria muy famosa, muy conocida, que obviamente no la vamos a mencionar por una cuestión de que esto excede a la entidad bancaria, ¿sí? Esto tiene que ver con ciberdelincuentes que eligen un objetivo para clonarlo y que obviamente no tiene que ver con la entidad bancaria. Pero ¿qué es lo que hacían aquí? Solicitaban información de la tarjeta de crédito de la persona. Es decir, este sitio que ustedes ven ahí en la imagen es un sitio falso. Es un sitio que no es el verdadero, que era exactamente igual que el verdadero, pero no era el verdadero. ¿Y qué fue lo que pasó? Nosotros detectamos este sitio apenas se había dado de alta y nos pusimos en contacto para reportarlo, ¿sí? El primer acceso lo tuvimos a las 10 de la mañana. El último acceso fue a las 15:25 de la tarde, es decir, a las 3, casi 3:30 de la tarde, son unas pocas horas, y el sitio fue dado de baja, ¿sí? Reportamos a las autoridades dieron de baja ese sitio falso. ¿Y qué pasó después? En tan solo un tiempo de 5 horas, ¿sí? Lo que nosotros pudimos ver es que habían 164 víctimas, solamente en un lapso de 5 horas. Si esto hubiera quedado mucho más tiempo, podríamos tener un número mucho mayor de víctimas, ¿sí? Y que había 35 tarjetas de crédito. ¿Por qué son menor el número de víctimas que de las tarjetas de crédito? Porque mucha gente se dio cuenta de que esto era phishing y encontrábamos cosas como estas, ¿sí? Donde tenían que poner la ciudad, ponían estafador, ¿sí? O muéranse, van a ver más adelante ahí también, que tiene que ver con gente que se dio cuenta de que esto era un phishing y completaba con datos falsos. Pero, les repito, de esas 164 víctimas, 35 pusieron sus datos reales, ¿sí? Por lo tanto, en un lapso de 5 horas, 35 cuentas bancarias para una persona que únicamente clonó un sitio, es un número realmente poco alentador y que, bueno, nosotros tratamos de combatir todos los días a esto para que no suceda, o por lo menos para que Internet sea un lugar más seguro. Y finalmente el ataque a servidores. Esto ya recae directamente sobre la seguridad de los propios sitios web, de los propios servidores de las empresas, y tiene que ver con ataques de tipo más puntuales. Este fue un ataque a Twitter que fue este año, el 4 de febrero, donde se vulneraron 250.000 cuentas de Twitter, y Twitter tuvo que contactar a esas 250.000 usuarios y pedirles que por favor cambiaran la contraseña, ¿sí? Esto quiere decir que alguien pudo entrar a los servidores de Twitter y extraer información privada de 250.000 usuarios.
¿sí? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con LinkedIn. LinkedIn, ahí ven un aviso propio de la cuenta de LinkedIn que decían que estaban viendo de todo el reporte de usuarios que habían robado. Al final se comprobó que fueron 6.5 millones de usuarios los afectados, y Twitter, y me incluyo porque a mí también me llegó un correo, a mi Twitter personal, pidiéndome explícitamente por correo que cambie mi contraseña porque mi contraseña había sido vulnerada. Es decir, yo caí entre ese 6.5 millones de usuarios porque accedieron a un determinado servidor donde justo estaba mi cuenta también guardada ahí, y obviamente yo tuve que cambiar mi contraseña también. Pero junto conmigo hubo otros 6.499.999 usuarios más, si somos explícitos con el número. Esta es otra red que no es muy utilizada aquí en Latinoamérica, pero que se utiliza a nivel mundial muchísimo también, que es Formspring. En este caso fue todavía peor, 28 millones. ¿Sí? Un caso bastante similar. ¿Sí? Y otro caso que es bastante actual también, Yahoo. ¿Sí? Yahoo con Yahoo Voices, que es una red, es un servicio que provee Yahoo, que también vulneraron, ahí se ven, 450.000 credenciales. ¿Sí? Estamos hablando de números al por mayor y que, bueno, está relacionado con las contraseñas, pero en este caso particular no fue una falla de la contraseña del usuario, sino que fue una falla a nivel de seguridad de la empresa. ¿Sí? Pero son cosas que se van a ver. Lo que vamos a ver ahora, para hacerlo un poco interactiva, y les pido permiso y me siento acá, es una pequeña demostración en vivo de cómo funciona un ataque a contraseñas. ¿Sí? Más allá de lo técnico que pueda hacer o no, lo que vamos a hacer aquí, yo les traje un pequeño sitio web que es falso, ¿sí? Es un banco creado por nosotros, el Banco Cóndor no existe y no vamos a utilizar jamás un sitio bancario verdadero por cuestiones legales, pero háganse de cuenta que esta página, que no es muy linda estéticamente porque obviamente no nos enfocamos en el diseño, háganse de cuenta que esto es un sitio donde nosotros vamos a iniciar sesión a forma de nuestra banca electrónica. Entonces yo voy a poner mi nombre, que es Fernando, y voy a poner cualquier clave, ¿sí? Y van a ver que no pude acceder porque dice que las credenciales que ingresé no son las correctas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si un atacante, desde el otro lado, y yo ahora lo que voy a hacer es cambiar de máquina? Esta máquina corresponde a la pobre víctima, ¿sí? A quien va a sufrir el ataque. Yo ahora voy a cambiar de máquina y voy a pasar a cumplir el rol del atacante, ¿sí? El atacante es este que se ve ahí, ¿sí? Tiene un fondo para que se identifique que es el atacante. Entonces, más allá del comando que ustedes ven acá, esto es una herramienta para realizar fuerza bruta. Esperen que saque esta barra que está bastante molesta, ahí está. Lo único que quiero que le presten atención es que vamos a atacar al usuario Fernando, ¿sí? Al que yo acabo de ingresar en el banco. Nosotros tiramos este pequeño ataque, ejecutamos este ataque y fíjense que lo que va haciendo, esto es un ataque de fuerza bruta, va chequeando al usuario Fernando con los diferentes passwords. Primero probó vacío, después probó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, una mala palabra en inglés, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, y con 1, 2, 3, 4, 5 me dijo éxito. Entonces, si nosotros vamos y probamos, pobre Fernando, pobre de mí, que usó una contraseña muy mala, ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y logramos el acceso, ¿sí? Una persona que realizó un ataque de fuerza bruta, debido a que yo utilicé una contraseña muy débil, esta persona también pudo realizar un ataque. Si nosotros ahora pensamos y decimos, bueno, pero este es un usuario cualquiera dentro del banco, vamos a suponer que ahora realizamos un ataque sobre el administrador. Fíjense que lo único que cambio aquí es que ahora uso un usuario que se llama admin. Volvemos a ejecutar el ataque, fíjense que prueba bastantes más, y en la contraseña número 454, correspondiente a la palabra Samson, ¿sí? Samson es de la leyenda la persona que obtenía fuerza de su cabello. Vemos que con el password Samson y el usuario admin también obtenemos acceso. Volvemos a la máquina de la víctima para probarlo, vamos hacia atrás, probamos aquí el usuario admin con contraseña Samson y accedemos, ¿sí? Y ahora supónganse que tenemos un tercer usuario que se llama Rafael. Vamos a realizar un ataque de fuerza bruta contra Rafael. ¿Lo ven aquí arriba que ahora dice Rafael? Perdón. ¿Ahí lo ven?
Realizamos el ataque. Este es un diccionario de 500 palabras, es decir, 500 posibles passwords. Llegó hasta el 501 porque probó vacío más 500 passwords más, da 501. Y vemos que no hay éxito. Es decir, esta persona utilizó una credencial fuerte, ¿sí? Por eso por ataque de fuerza bruta no se pudo realizar el ataque. Ahora, recuerdan que también dijimos que por fuerza bruta era una forma de realizar un ataque. También hay una forma por malware. Entonces supongamos que Rafael, que hizo bien las cosas y tiene una contraseña fuerte, se va a infectar con un malware, ¿sí? El malware es este que está aquí y yo le voy a dar Enter para ejecutarlo. Van a ver que va a tardar un pequeño momento y este equipo se va a pasar a convertir en lo que hablábamos anteriormente, similar con Dorbot, en un zombie, en una computadora que se reporta a un panel de control que obviamente está a cargo del atacante en la otra máquina, y van a ver cómo esa persona puede de alguna forma empezar a controlar qué es lo que hace esta computadora. Van a ver que ese icono es una particularidad, desaparece luego de un tiempo, es decir, se autoelimina. Y ahora van a ver que lo que voy a hacer con Rafael es iniciar sesión en el banco. Vamos a entrar al Banco Cóndor aquí, al mismo banco que veíamos recién. Vamos a utilizar las credenciales de Rafael, que yo las sé, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que ahora soy Rafael. E iniciamos sesión, ¿sí? Rafael tiene una contraseña fuerte, pero está infectado. Entonces ahora vamos a ir del otro lado, en la otra máquina, y vamos a ir al panel de control de este malware, que explícitamente es una botnet, ¿sí? Vamos a ir al panel de login, que es un panel muy similar al de cualquier servicio web. Vamos a entrar como el ciberdelincuente. Aguárdenme que está un poco lenta. Y aquí en bots, ¿sí?, hay un listado de todas las computadoras infectadas. Esta es la única computadora que hay infectada, es la que acabamos de infectar recién. ¿Y qué podemos ver con esto? Por ejemplo, podemos ver el fondo de pantalla de la persona de lo que está haciendo. Es decir, que cualquier atacante en el mundo que infectara esa computadora podría ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y tan fácil como ingresar a una parte que se llama, yo se los voy a agrandar esto un poco para que se vea bien. Ahí se alcanza a leer mejor. Vamos a ir a una opción que se llama Today Reports, o reportes del día. Es decir, que esta red está también armada que una persona ni siquiera tiene que estar vigilando todo el tiempo, sino que el ciberdelincuente se puede conectar a una X hora del día y ver todos los reportes del día, de todas las máquinas infectadas. Y si entra aquí, me dice, por ejemplo, si es que aquí no me falló, todos los sitios web que yo visité desde la infección. Obviamente el de interés es el Banco Cóndor. Se cliquea en el más y al final, si se puede ver aquí abajo, ¿sí?, nos dice cuál es la credencial robada del usuario Rafael. Por lo tanto, Rafael tenía un password, fíjense que tiene un 4 en lugar de una A, un 0 en lugar de una O, ¿sí? Por eso no se pudo romper a través de fuerza bruta, pero a través de una infección por malware también se pudo hacer. ¿Se acuerdan que dijimos? Ataques por fuerza bruta, ya lo mostramos. Ataque por a través de una infección por malware, lo acabamos de mostrar, y nos falta el phishing. ¿Cómo vamos al phishing? Supónganse ahora, vamos de nuevo a la máquina de la víctima, y ahora vamos a hacer otra persona diferente. Y supónganse que recibimos un correo, esto es un correo de Gmail, ¿sí?, al señor Fernando Rivero, que dice: estimado cliente del Banco Cóndor, ¿sí?, debido a que estamos mejorando nuestro sistema de gestión de home banking, nos encontramos realizando un recuento, ¿sí?, de nuestros clientes activos. Es por esto que le solicitamos que ingrese en nuestro sistema a partir del enlace que se encuentra al final de esta nota para validar sus datos, ¿sí? Por favor, ingrese sus credenciales verdaderas en negrita y resaltado, o de lo contrario su usuario se ha dado de baja. Disculpe las molestias, muchas gracias, el staff del Banco Cóndor, ¿sí? Esto es un mail de phishing. Los bancos jamás, nunca, por una reglamentación internacional, van a brindar un enlace adentro de un correo, ¿sí? Si nosotros vamos aquí abajo y dice acceso al home banking, entramos a un sitio que es igual al del banco que habíamos visto anteriormente. Pero fíjense que arriba, yo a modo de demostración, le puse algo que dice banco falso, ¿sí? Esto significa que es un sitio de phishing, que estéticamente es igual,
pero es un sitio de phishing. Entonces yo les voy a pedir el nombre de cualquier asistente que me den como usuario para que vean que esto no está armado. ¿El de la señorita puede ser? Rocío. Vamos a poner Rocío solo. Y una clave cualquiera inventada por usted, que no sea una clave de usted, por favor. Cualquiera. ¿América? No, numérica. ¿Numérica? O sea, sería el símbolo de numeral. ¿Sí? 742. No es una contraseña verdadera usted, ¿no? Ok. 742. 869. Perfecto. Le damos a aceptar. ¿Qué pasó? Acá iniciamos sesión, ¿por qué? Porque es un sitio de phishing, si es un sitio falso. Esto no es el banco verdadero. La persona, la señorita, acaba de creer de que estaba ingresando a su sitio verdadero. Pero ahora el atacante, pasamos de máquina, se levanta por la mañana y lo único que tiene que hacer es hacer clic en este enlace que dice phishing credenciales, ¿sí? Y va a ver las credenciales que acaba de ingresar en el sitio de phishing. Así es como se roba a través de un sitio falso, ¿sí? Contraseñas. Entonces vimos fuerza bruta, vimos ataques, infecciones por códigos maliciosos y vimos obviamente ataques por phishing. El ataque a un servidor corporativo no lo vamos a hacer porque no es legal, ¿sí? Pero créanme que también se puede hacer. Así que espero que les haya quedado claro y si tienen dudas me preguntan al final, ¿sí? Bien, pero entonces, después de que les mostré todo esto y que fundé pánico, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay formas de solventar esto? Sí las hay, ¿sí? A través de diferentes tipos de autenticación que nosotros podemos tener. La primera de ellas es algo que yo sé. Esto es una contraseña. La contraseña es algo que ustedes saben y solo ustedes saben. Y la idea es que ninguna otra persona lo sepa, ¿sí? Otro método de autenticación es algo que yo soy. Y aquí que estamos hablando de la autenticación biométrica, una huella dactilar, un escaneo retinal, ¿sí? Algo que nos define únicamente dentro de cualquier ser humano, ¿sí? Incluso ahora en Japón han desarrollado una técnica bastante particular que es a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Apoyar la mano en el aire, se hace un escaneo de los vasos sanguíneos de la mano, se hace un mapa y ese mapa es único y nos permite iniciar sesión. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que no se puede falsificar, necesita circulación de sangre para que funcione, por lo tanto no es como antes que podían llegar a utilizar un dedo falso o utilizar un lente de contacto en la iris, ¿sí? Sino que necesitan la mano con sangre. Por lo tanto, es uno de los métodos más nuevos que hay, ¿sí? Y finalmente, ¿qué pasa si los combinamos? Que eso es lo que hoy en día se está haciendo, ¿sí? Doble autenticación. Algo que sé más algo que soy, ¿sí? O, más fácil todavía, algo que sé más algo que tengo. ¿Y qué es algo que tengo? Algo que tengo puede ser un teléfono celular, ¿sí? Que es lo que están utilizando hoy en día las entidades bancarias. Entonces, ustedes conocen cómo funciona eso. Ingresan al sitio web, ingresan su usuario, ingresan su contraseña y luego les llega un mensaje de texto a su teléfono con un código que es válido por cierta cantidad de minutos. Cualquier persona que intente realizar un ataque de fuerza bruta, cualquier persona que infecte su computadora con un malware, cualquier persona que les realice un sitio de phishing, va a necesitar el factor de doble autenticación, ¿sí? Eso ya es mucho más complicado, hemos visto formas de que pueden robar ese factor de doble autenticación, pero la idea es que agregando una segunda capa, este problema, digamos, disminuye enormemente. Entonces, ¿cuáles son las principales desventajas de implementar la doble autenticación? ¿Sí? La primera es mayor seguridad versus ataques. Obviamente, al tener mayor seguridad, ¿qué es lo que sucede? Hay mayor costo, ¿sí? Hay que implementar un dispositivo. En el caso de que hoy en día ya hemos visto gente que estuvo hablando de Bioid, por lo tanto, la colega anterior que dio la charla, vi que informó sobre un número de Gartner, lo cual es una consultora muy prestigiosa, que dijo que en el 2017 las empresas van a exigir que utilicemos nuestros propios dispositivos para trabajar. Por lo tanto, los costos de una doble autenticación ya no serían tan altos. Pero el principal problema es el rechazo. El usuario se niega a tener que ingresar dos credenciales diferentes, ¿sí? No quiere perder tiempo, pero es más que nada por su seguridad. Y finalmente es la costumbre, ¿sí? Quizás hace 10 años atrás no existían ni las contraseñas y hoy en día todos las utilizan. Por lo tanto, es una cuestión de acostumbrarnos a empezar a usarla y no hacerle la vida tan fácil a estas personas que están del otro lado tratando de delinquir de cualquier forma, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que las contraseñas terminan
o que no terminan. Bien. Las contraseñas no van a terminar, por lo menos no en un plazo razonable, ¿sí? Sino que tenemos muchos años más de contraseñas. ¿Pero con qué tenemos los años de contraseña? ¿Sí? Con otro tipo de validación. No la vamos a tener más como un único método de autenticación, sino que va a formar parte de un método mucho más complejo que tiene que ver con la doble autenticación que hablábamos hoy, para que no seamos víctimas de todo eso que les acabo de mostrar recién, ¿sí? Que por más que parezca un poco irreal, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, pasa y sucede todos los días porque nosotros los vemos, ¿sí? Entonces, la idea es que de aquí nos vayamos sabiendo que por lo menos las credenciales, las contraseñas, prestémosle vital importancia porque es la llave que protege nuestro activo, que es la información, ¿sí? Y que si eso cae en manos equivocadas, muchas veces podemos tener algún daño importante.